Hola y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Cintia y por fin traigo mis libros favoritos de 2025. He tardado muchísimo en hacer este vídeo porque estamos a punto de terminar enero, pero es que no siento yo que 2025 haya sido un gran año lector, entonces no estaba muy motivada para hacer ese vídeo. He leído libros que me han gustado mucho, pero siento que ninguno me ha cambiado la vida. Y de hecho me está pasando también que los últimos libros que estoy leyendo no acaban de engancharme. Entonces, ha sido un año quizás más cinéfilo que lector, si lo podemos definir de alguna forma. Así que próximamente haré más recomendaciones de películas que me han gustado mucho últimamente, pero sí que me gusta tener los vídeos de mis favoritos de cada año. Creo que es el único vídeo que no he dejado de hacer nunca, entonces me hacía ilusión compartir este año también con vosotras. Como de costumbre, voy a ordenarlos por género literario. Empiezo con aquel género que le gusta a más gente, que es la novela o la narrativa para ser más genérica. Y aquí, de verdad, os traigo recomendaciones que son 15 de 10. Son novelas buenísimas que me han encantado. Y bueno, sí que hay alguna que me ha cambiado un poco la vida, así que os quiero hablar un poquito de cada una de ellas. No hay un orden específico, en realidad, de cuál me ha gustado más. Están casi todas al mismo nivel, así que simplemente voy a hablar de mis favoritos, sin ranking. Caperucita Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Yo siento este libro como una carta de amor hacia la lectura y la literatura en general. La protagonista, Sara, es una niña muy curiosa y hace referencia precisamente a la historia de Caperucita Roja, pero no solo que no se diferencian solo en que esté ambientada en Nueva York, en Manhattan concretamente, sino que vemos muchas referencias del mundo de aquel momento, que es más o menos, yo creo, la década de los 80 en Nueva York. Y cómo esa niña tan curiosa, tan lectora, se enfrenta al mundo. Es un paseo por la ciudad para visitar a su abuela y bueno, pues tiene mucho que ver con la historia original, con el cuento tradicional, pero con muchísimo más amor por los libros. Es un libro que vale la pena si quieres conectar con tu niño o niña interior, quieres volver a tu infancia y quieres retomar el gusto por la lectura. Tampoco es necesario que te lo leas solamente si estás en esta situación, pero me parece un abrazo a esos primeros momentos lectores. Es un libro que por lo general está más destinado al público infantil o juvenil, pero yo lo recomiendo también a personas adultas. Yo lo he leído por primera vez siendo adulta y lo disfruté muchísimo. Una gran novela del siglo XX que durante muchos años ha estado inédita y debería formar parte del corpus que se estudia en las clases de literatura española es Oculto Sendero, de Elena Fortún. En este libro, la autora explora la sexualidad lésbica de la protagonista. Tiene mucha inspiración autobiográfica, aunque no es del todo una autobiografía. Lo que me pareció más interesante de esta obra es cómo se explica la socialización de los géneros, las expectativas sociales, qué se esperaba de una mujer, cómo se expresaba el género femenino, es decir, la performance del género, cómo se vestían, cómo tenían que actuar en público, cómo era la educación. Tenemos un retrato social muy rico y muy interesante si os interesan los años 20 del siglo XX en España. Una novela bastante peculiar es Vamos a comprar un poeta, del escritor portugués Afonso Cruz. Fue un regalo esta novela, encontrarme con esta novela fue tan inesperado en un mundo en el que a las personas que nos dedicamos a las humanidades desde edades muy tempranas nos están diciendo que lo que hacemos es inútil, que no tiene ninguna salida, que no es rentable pensar, que no es rentable crear. Este hombre lo que te hace es ponerte en una
sociedad en un mundo en el que lo creativo, lo pasional, lo que sale de la racionalidad, y yo creo que no tengo micrófono, veremos, voy a comprobarlo. Y lo que nos expone en el fondo es la utilidad de aquellas materias inútiles. No me acaba de gustar mucho este mensaje de tener que justificar por qué es importante aprender idiomas, por qué es importante leer literatura, por qué es importante estudiar filosofía. Como siempre tener que justificar la mercantilización de las humanidades o no, y al final responde a dinámicas de un sistema capitalista. Entonces esto no me acabó de gustar, pero sí que me pareció interesante pues los beneficios que efectivamente tienen estas disciplinas que son tan denostadas por ciertos organismos que responden simplemente a dinámicas económicas. Así que en la novela lo que hace es una familia que decide comprar un poeta como si fuera una mascota. Entonces, ese poeta se comunica a base de metáforas y de otros recursos estilísticos, y el protagonista al principio no entiende, o sea, le cuesta mucho entender a esta persona, pero acaba pensando igual que él, entonces el inadaptado en el mundo acaba siendo el propio protagonista. Lo que más me gustó es que es un libro muy divertido, y yo no suelo leer libros que sean divertidos, entonces me gusta mucho poder recomendar alguno que lo sea. De verdad que es una lectura muy amable. Otra lectura que no tiene ni una pizquita de amabilidad es Las Indignas de Agustina Bazterrica. En esta ocasión tenemos una sociedad distópica, posapocalíptica, totalmente destruida por cuestiones ambientales. O sea, partimos de la destrucción absoluta y se nos presenta una especie de secta y cómo se sobrevive a esta ausencia de futuro, incluso de presente. Es duro, es muy duro, y la disciplina es demandante, pero me parece muy interesante desde el punto de vista de la ecocrítica en general, que quiero hablar de esto en un vídeo específico, pero nos presenta pues las consecuencias de la crisis climática y también cómo puede afectar a las mujeres de otro modo. Entonces vemos mucha violencia de género en esta historia también. Pasamos a un libro con un tono un poquito más amable, pero ya os advierto de que es un dramón. Pero bueno, ya conocemos la historia porque no es original, y es La canción de Aquiles de Madeline Miller, que recupera la Ilíada de Homero. En este caso va a hacer explícita la relación homoerótica entre Aquiles y Patroclo. Patroclo va a ser el narrador y nos va a explicar su relación con el héroe, y también pues todas esas expectativas que se tenía. Nos van a mostrar la guerra de Troya a través de sus ojos, y está muy bien escrito. Yo es verdad que no lloré con esta historia, pero es de las que más me han enganchado este año. No quería dejar de leer. Yo pasaba un día sin leer este libro y echaba de menos, y cuando lo terminé fue esa sensación de echo muchísimo de menos a Patroclo. Sara de Caperucita en Manhattan y Patroclo de La canción de Aquiles han sido sin duda mis personajes favoritos de 2025. Voy a recomendaros ahora los ensayos que más me han gustado este año. Uno de mis propósitos lectores de 2026 es leer más ensayos, porque siento que me faltan muchas referencias del pensamiento contemporáneo y me gustaría estar más enterada de política, de problemáticas, de muchas más cosas. Quiero poder nombrar realidades, no ser tan ignorante en ese sentido. Entonces,
primero, los que me leí en 2025 que me han gustado muchísimo. Es Todo lo que crece de Clara Obligado. Es un libro bastante especial porque no es 100% un ensayo, no es que nos explique la realidad geopolítica de las personas migrantes argentinas en España, pero sí que me parece que lo que expone es muy interesante sobre conocer o no la naturaleza que te rodea, porque sí que nos explica pues, su vida en Argentina en contraposición a su vida actual en España, y lo hace también a través de la naturaleza que la rodea. Entonces me pareció una historia muy bonita y me sentí muy reflejada en eso, porque a pesar de no haberme mudado de país, sí que yo siento como un desarraigo muy profundo ante la naturaleza que me rodea, porque yo no estoy acostumbrada a un ambiente tan urbano, y empezar a conocer a esos pájaros que son pues más propios de un ambiente urbano que del sitio en el que yo soy de una zona costera. Entonces pues tengo muchas aves marítimas que aquí obviamente no están porque estoy en un sitio de interior. Pues me hizo conectar mucho este libro con mi propia realidad. También cómo lo relaciona con su escritura, porque habla también mucho de su proceso como escritora. Entonces me pareció un libro perfecto que de hecho quiero volver a leer para recordarlo mucho mejor. Otro que me gustó muchísimo es la correspondencia entre Sofía de Mello Breiner Andresen, que es como la poeta del siglo XX en Portugal, y Jorge de Sena, que es también otro poeta portugués contemporáneo a ella, que por eso se intercambiaban cartas. Jorge de Sena se tuvo que exiliar durante la dictadura de Salazar. Entonces, estas correspondencias que mantenía él con otros escritores portugueses era lo que le permitía mantenerse conectado con el panorama cultural de la época, porque es algo bastante importante para permanecer, para el legado de su obra. Y es muy interesante ver cómo dos poetas tan importantes para la historia de la literatura portuguesa intercambiaban visiones sobre la literatura, sobre la política y sobre la vida en general. Y el último ensayo que quiero recomendar es el más importante de los tres, que es Memórias da Plantação de Grada Quilomba, que es una escritora afroportuguesa afincada en Alemania. Ya he hablado también por aquí de este libro, pero lo voy a recordar brevemente. En este ensayo, Grada Quilomba lo que hace, por una parte que me parece esencial, es denunciar que no se pueda hablar de temas que afectan al escritor en una obra ensayística, es decir, en este caso que no pueda hablar ella como mujer afrodescendiente del racismo cotidiano que sufre, y por otro lado lo que hace es exponer una historia del racismo no solo a través de documentación, sino a través de entrevistas a mujeres afros que viven en Alemania. Entonces me parece un ensayo muy completo, muy duro, porque sobre las plantaciones adjuntó algunas imágenes que a mí me pusieron la piel de gallina. O sea, creo que a pesar de la dureza de esas imágenes, todas las personas mínimo blancas tendríamos que verlas para ser conscientes de nuestro pasado como colonizadores. Y para no repetir más esas dinámicas de poder, porque estamos en un momento histórico muy complicado. Y aquí mi recomendación más importante de hoy. Paso al único libro de novela gráfica o cómic que voy a recomendar, a pesar de haber leído alguno más. El que más me gustó fue Vanguardias una mujer, de Clara de Frutos, porque habla de la Sin Sombrero y de la generación del 27, que es mi movimiento literario favorito, o al menos uno de ellos, pero sí, de España es mi favorito. Lo que hace Clara de Frutos es básicamente ilustrar memorias habladas, memorias armadas. Yo siempre tengo problemas con el título original de Concha Méndez.
que escribió en realidad su nieta a partir de las conversaciones con su abuela. Y el propósito de ese libro era dar a conocer la historia de las mujeres que habían formado parte de la generación del 27, porque de Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti se hablaba muchísimo. En cambio de María Teresa León, Concha Méndez, Carmen Conde, Josefina de la Torre y otras muchas, apenas se tenía información y no se estaban reeditando sus obras. Entonces, las ilustraciones además son muy bonitas, me parece que tiene un estilo muy bonito, que ahí está mi pequeña recomendación. Y por último, en la categoría de poesía, que como siempre es mi género favorito, pero yo entiendo que hay personas a las que les cuesta un poco más entrar o adentrarse en este género. Lejos de Celia San Juan, que fue el primer libro que leí el año pasado, en 2025, cómo el sujeto lírico habla de una relación a distancia y cómo lo hace muchas veces cogiendo como modelo la Odisea de Homero. Me parece que hay ahí como un intercambio de roles muy interesante y que es la mujer la que se aventura, la que vive aventuras, mientras el hombre se queda en la ciudad natal, así decirlo. Entonces me parece que tiene una lectura muy interesante y tiene unos versos preciosos. El segundo que quiero recomendar, que creo que es mi poemario favorito, no estoy tan segura, pero es Música para los muertos y los resucitados de Valsina Mort. No hablo absolutamente ninguna lengua eslava, entonces lo siento mucho por mi pronunciación. Es una poeta bielorrusa, si no me equivoco, o ucraniana, ahora no estoy segura, lo dejaré por aquí cuando haga la investigación de nuevo. Y habla precisamente de cómo afectó la Segunda Guerra Mundial. El título es bastante explícito en este sentido. Es un poemario duro porque explora mucho el tema de la muerte y de esos fantasmas que siguen acechando en la actualidad por cuestiones pues muy duras, como puede ser una guerra, pero vale la pena tener este testimonio y la calidad poética es incuestionable, como lo es también en el caso de La habitación de las ahogadas de Alana S. Portero, que es una autora muy reconocida por La mala costumbre, que debería leer este año, pero no sé si voy a poder tampoco. En fin, yo siempre que hablo de este libro lo defino como mágico y no veo otra forma de hacerlo. Es un libro que habla de magia, o sea, tenemos las páginas plagadas de hechiceras. Parece que cuando lees los poemas estás haciendo un conjuro. Tiene un estilo muy clásico en cuanto a la forma de los poemas y el tema también es muy interesante porque explora la propia identidad a través de la metamorfosis. Entonces me parece que es un poemario precioso y me da mucha rabia porque a la poesía tengo que dedicarle mucho tiempo, entonces me parece más interesante analizar versos o fragmentos que simplemente recomendarlo, porque es muy difícil hablar de un libro de poesía como tal, porque no tienen trama como tal, tienen temática, aunque muchas veces pues sí que hay un hilo conductor o una historia que se va desarrollando, pero me parece mucho más difícil, entonces es un gran reto para mí. Pero bueno, estos han sido mis libros favoritos en 2025. Me gustaría mucho saber cuál ha sido vuestro libro favorito del año. Si os apetece compartirlo, me hará mucha ilusión leerlo. Nos vemos pronto, cuidaos mucho y un beso.